Buenas noches. Buenas noches. Juan, Sandra Olave me dice que le viene una pica, no puede. A don Carlos, a doña Jamie, ¿Para qué llamó de una vez? a Unidas, a Irene y a Diana Carolina. Me falta Sandra, ve Sandra, Jonathan. Jonathan es el muchacho que trabaja en el Super Inter, ¿cierto? El Sí, que, A él le ha señor. tocado trabajar muy duro estos sí, días. claro, me imagino por el tema del abastecimiento y todos esos supermercados como De la pandemia. sí, entonces estos dos, una excusa. Queda pendiente doña Kimberly. Bueno, las plataformas les dejé dos actividades. La primera, la de la semana pasada, era leer las diapositivas que les envié, y en la segunda les dejé el tema del trabajo. Quería preguntarles cómo van con ese tema del trabajo, si ya todos sí me lo pueden entregar dentro de 8 días. Es la fecha, yo le puse fecha máxima de entrega hasta dentro de 8 días. Sí, yo no tengo problema. El profe, una preguntita, ¿eso es en Word o en...? En Word. Sí, en Word me lo pueden enviar. O si lo pueden, o si lo graban en PDF, no hay ningún problema también. Bueno, sí, ya yo se lo envío en PDF. Sí, Pues ahí, aunque sí sería bueno, pues para que no haga modificar nada en PDF. Cuando lo vayan a guardar, ah, lo guardan en PDF y lo envían ahí como la actividad. La actividad se cierra dentro de 8 días, ¿sí? Tienen que hacerlo por la plataforma, por favor. lo subimos por el modo. Sí, ahí en la actividad que yo les creé, en la actividad de la plataforma, ahí está para enviar los archivos, para que lo envíen Correcto. por ahí. Esa sería la nota final, ¿sí? Yo Correcto. con ustedes tengo la nota del primer parcial, la nota del segundo que se hizo antes de este problema, la Este nota, parcial tan duro. la nota del 30% y ya el trabajo final. No creo pues que tengamos ningún inconveniente con eso. De pronto, cierto que ninguno me debe notas. No, De pronto lo todos de las la hemos... plataforma, pues hablo por mí, lo que puso la semana pasada. Sí. La verdad, profe, no entré a mirar la plataforma. Bueno, listo, mira. Yo tampoco, profe. Yo Leo creo que la esa. semana pasada sí debo de tenerle también pendiente, profe. No, mira, no hay problema, no hay actividad de la semana pasada. Yo simplemente creé la actividad y les envié un PowerPoint con unas diapositivas, que son las que vamos a ver ahorita, en este momento. De pronto, los que la hayan leído, sí me gustaría saber si entendieron con el tema de la diapositiva. Estamos viendo otros costos, ¿sí? Yo les voy de pronto ustedes, no sé si lo copiaron en su momento en los libros, ¿sí? Pero el tema de los costos, yo tengo, vimos hasta costos De empaque. embalaje, ¿cierto? De embalaje, sí. Estaban los costos costos documentarios, costos de almacenamiento, costos de transporte, costos financieros, costos de seguros y costos aduaneros, ¿sí? De pronto tienen alguna duda de qué es un costo aduanero, qué es un costo de un seguro, un costo financiero, un costo de transporte y un costo de almacenamiento y documentos. Son totalmente diferentes todos los costos. Son todos los costos diferentes, pero hay que tenerlos en cuenta siempre cuando vayan a costear una importación o una exportación, Sí. ¿sí? Dependiendo de la zona donde estén ubicados y para la zona que va la exportación. ¿Sí? Los costos de documentos tienen que tener en cuenta todo lo que tenga que ver con trámites, ya sea en el país de origen, en el país. En los costos de almacenamiento, sí van a tener almacenamiento en alguna bodega, ¿sí? ¿Cuánto vale por zonas? Usted sabe que no es lo mismo tener el costo en una bodega en Buenaventura, ¿sí? A una bodega de pronto en La Tebaida. Luego, profe, muchas gracias. Señora. Entonces, ¿alguien preguntó algo? No. No. No, ahora listo. Entonces, el tema del costo de almacenamiento tiene que quiere decir única y exclusivamente
para el tema de bodegaje, nada más. Entonces, cada vez que se va a hacer un bodegaje, cuando lo contratamos para hacer una importación o una exportación, tienen que tener en cuenta el almacenamiento en la ciudad donde se vaya a almacenar el producto. Profe, perdón, lo interrumpo un momentico. Señor. Para recomendarle otra vez a los compañeros que bloqueen los micrófonos, porque cuando usted está hablando, a veces se entrecorta por el eco que se escucha al fondo. Ah, bueno, porfa, los micrófonos, porfa, ustedes. Yo desde aquí no lo puedo hacer, ¿no? Ya, listo, ya están todos ya con los micrófonos en silencio. Entonces el tema de los costos de almacenamiento tienen que tener en cuenta siempre la ciudad, por favor. Entonces, cuando vayan a hacer lo del trabajo final en el tema, que de pronto, como es el sistema de transporte, no está de más en el país, por ahí me parece que alguien me mencionó que le tenía India, perdón. La persona de pronto que tenía India o algo así, sí sería bueno mencionar, o cualquiera de ustedes, el país que les haya tocado, sí sería bueno mencionar dónde están ubicados los principales puertos, ¿sí? Y cuál es el desplazamiento a las principales ciudades. Y también si encuentran el tema de almacenamiento, sí sería bueno, porque hay países muy grandes que la mercancía hace varios puertos, hace varias paradas. Profe, a mí me tocó la India. Y la India tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puertos tiene la India Es que estamos hablando de que la marítimos. India es el segundo país con más población del mundo, ¿sí? Entonces estamos Sí, hablando de sí. 1.100 millones de habitantes. Entonces el desplazamiento que tienen ellos de la materia prima o de las importaciones desde los puertos hasta las ciudades internas del país, entonces, ¿cómo sería? Si se tiran derecho por línea de tren o si hacen la ruta transporte de carga o si utilizan el río o cómo lo hacen para llegar o hacen varios multimodal. Ellos, profe, en el caso de la India, ellos utilizan mucho la multimodal, Exactamente. bastante. Ellos Entonces sí utilizan sería bueno, mucho el en el caso, por ejemplo, transporte lo que es multimodal. India, China, el que Sí, yo tengo la India. pronto haya cogido Estados Unidos, ¿sí? Países que son muy grandes, entonces tengan en cuenta de que es mejor mencionar esa parte de Brasil también, ¿cierto, profe? Brasil Brasil. es muy grande. Brasil es muy grande, Brasil también es muy bueno porque Brasil también tiene transporte multimodal. Entonces, si hacen un Sí, multimodal, tienen que mirar cómo se encarece de los costos. exactamente. No es lo mismo usted importar o hacer una exportación a una ciudad con puerto, ¿sí? O a una ciudad fronteriza, mientras a una ciudad del interior del país. Entonces, Entiendo. también tengan en cuenta esa parte, porque muchas veces eso es lo que más encarece a veces la exportación de un producto. A ver, tenemos costos de transporte. De ahí sigue el costo de transporte. Todos sabemos los tres tipos de transporte. El aéreo y el terrestre, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta también el tema del costo del terrestre. En los países hay que costear todo. Cuando ustedes van a hacer exportación, deben tener en cuenta todos los factores. Esto que estamos viendo hoy en día es un factor completamente atípico, ¿sí? Pero téngalo por seguro, los que se han estado de pronto pendientes de las noticias, si han visto el tema que pasó con el INVIMA, ¿sí? Con la importación de reactivos para el tema, vea que le dieron el registro sanitario de un día para otro, ¿sí? Dieron el registro sanitario porque es una emergencia, una calamidad, ¿sí? Sanitaria. Exacto, estos le tienen que dar prioridad a las importaciones. Y mira que el resto de exportaciones se pararon, excepto la importación de algunos reactivos, ya sea por puerto, por aeropuerto o por donde lo quieran hacer. Entonces ese es el problema. Ese es el problema con el tema de los costos, ¿sí? Cuando hay escenarios como el que estamos viendo en este momento, que esto es nuevo, que esto va a marcar como un antes y un después las importaciones, entonces nos va a organizar. Espera un momento.
Da igual, a mí tampoco. No. Bueno, listo. Kimberly, ¿nos colaboras con el micrófono, porfa? Ah, Kimberly, sí, qué pena. Kimberly, ¿lo puede poner el micrófono, porfa, en silencio? Ya. No, no, el video no, el micrófono. Es que Kimberly no le está gustando el micrófono. Solo está- no. Alguien si de pronto se habla ahí con Kimberly. Es que Kimberly dice que no escucha nada. No, porque es que mira, aquí en la plataforma me aparece que Kimberly no tiene micrófono. Kim, tú no tienes activado el micrófono. No, Por eso es que no solamente escucho Don nada. Leonidas. El resto están apagados. Tatiana lo tiene prendido. Ya lo va a apagar, profe. Y yo desde acá no puedo como... no, eso. Es que ella de pronto no ha habilitado bien el audio. Es que ahí pide que habilite bien el audio para poder escuchar bien. Sí, entonces... Tati, mándale un audio y explícale. Sí, de pronto por el chat. Decirles ustedes ahí por el chat interno que Tiene que darle a habilitar al micrófono. le baje el volumen que la estamos escuchando todos. Bueno, el tema, otro tema importantísimo es los costos financieros. ¿Sí? Claro los temas documentarios, claro los temas, los costos de almacenamiento y claro los costos de transporte, ¿sí? Digamos de los costos de transporte. Cuidado cuando van a ustedes, cuando van a hacer una importación o exportación, costear bien el tema y costear los sistemas de transporte. Deben de costear el terrestre, el fluvial y el aéreo. Porque cuando ustedes los contratan para hacer una importación o una exportación, ustedes tienen que costear las tres formas, ¿sí? Y acuérdense que el terrestre va incluido el tren y el camión, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta todo ese proceso para que no se les vaya, a pasar por alto, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer cuando ustedes trabajan, los contratan para una exportación, ustedes hacen ese tema y inmediatamente les van a decir a ustedes cuál es el más económico o cuál es el más seguro. Muchas veces el más económico no es el que toma el empresario, ¿sí? Al empresario muchas veces lo que le interesa es la velocidad y la agilidad donde llegue ya. Vea lo que estamos viendo ahorita. Necesitan los reactivos para las muestras de laboratorio y lo necesitan ya. Y no importa que sea el más económico, ¿sí? Y el más costoso es el aéreo. Y póngale cuidado que esos reactivos los traen vía aérea, porque aquí la gente, todos los laboratorios van a comprar el precio que le pongan, ¿sí? Entonces no importa la velocidad que se llegue la mercancía. Ya estoy viendo a Kimberly aquí. Ya no se escuchará. Kimberly, Conecte los auriculares y no escucha, Kimberly. O de pronto Kimberly, si lo está conectado en un portátil, mire si está conectada del plug que es. Porque aquí me aparece que ni siquiera está con el micrófono activado, pero el audio sí lo escuchamos nosotros allá. Bueno, continuemos. Costos financieros. ¿Qué son los costos financieros? Yo creo que todos saben que el costo financiero es lo que tiene que ver con los bancos, con las entidades financieras, ¿sí? Entonces, toda esta parte de cuando van a hacer la importación, acuérdense que cuando van a ustedes a comprar, hacer una importación, una exportación, todo se hace por transferencia, ¿sí? Todo debe hacer transferencia, porque se toma con la tarjeta bancaria, por el tema de los lados de activos, ¿sí? Acuérdense que el tema con los dólares es muy complejo. Todo aquí en Colombia lo saca por el Banco de la República, ¿sí? Todo está reportado por el Banco de la República. Aquí hay dos bancos que hacen todo eso, Bancolombia y La Vivienda, ¿sí? El Sudameris también lo hace. Y
pero frecuentemente el CAI siempre lo hacen otras dos entidades, Bancolombia y la Vivienda, pero ellos hacen todo el reporte que lo que tiene que ver con el Banco de la República. El Banco de la República emite el que lleva el control de los dólares, no emite los dólares, lleva el control. Y los costos aduaneros. ¿Qué son los costos aduaneros? Los escucho, que yo hablo ya bastante. ¿Qué creen ustedes que son los costos aduaneros? Los costos aduaneros, pensaría yo, profe, que son los que debemos de pagarle a... Son los que yo como exportador debo de pagarle para poder hacer llegar mi mercancía al lugar de destino, pongámoslo a China, pues. Señor, pero ¿a quién le hace ese pago? A los costos aduaneros, directamente a la ¿A la aduana. aduana? A la aduana, exactamente, a la DIAN. Sí, señora. Porque los costos, los que se hacen, los costos de pronto a los transportadores, sí, a la naviera, a los otros tipos de personas que también están involucrados en el proceso en los agentes aduaneros, todo en el proceso de importación o de exportación, esos son costos de documentación, ¿sí? Los costos aduaneros incluyen solamente los costos que se tienen que pagar a la aduana, o sea, a la DIAN, a nadie más, ¿sí? Esa sería la parte de los otros costos que nosotros estamos pendientes por ver. Y de pronto muy rápido me dicen que como no hay mucha interacción, como a diferencia en el salón de clases que uno pregunta más, ¿sí? Entonces de pronto es muy rápido. Bueno, ¿quiénes son las personas que intervienen en el proceso de una importación o una exportación? Los productores, ¿sí? Los productores, los agentes de aduana, los transportistas secundarios, los puertos, los transportistas principales o los primarios, las entidades verificadoras de control y la dirección de aduana. ¿Qué creen ustedes que son unas entidades verificadoras y de control? Ahí lo que tiene que ver con la DIAN. Esas son las direcciones de aduanas, ¿sí? ¿Qué es lo Pero que en el caso de las entidades de verificadoras y de control, ¿qué creerían ustedes? La verificadora de control? O sea, los que verifican en este caso sería la POLFA, la Policía Aduanera. La POLCA sí es una entidad de control. Eso sería una entidad de control. Y hay otra entidad, pero no recuerdo bien el nombre en este momentico, que es uno de los que se encarga de revisar la documentación que venga bien y que sea acorde con lo que se está exportando en ese momento, perdón, lo Sí, que se está señor, importando. el ICA, ¿sí? Que son los que ahorita están teniendo en cuenta, y el INVIMA. Recuerde que el INVIMA es todo lo que tenga que ver para productos de consumo humano, ¿sí? Y el ICA todo lo que tenga que ver con productos de consumo animal, ¿sí? O agropecuario. Perdón, profe, el INVIMA, consumo humano. Sí, señora. Todo lo para consumo Y el ICA, para consumo animal o agropecuario. Es decir, los pesticidas, todas estas partes que tengan que ver para el abono de la tierra y todo esto, todo eso lo deben de tramitar frente al ICA. ah, bueno. Que cuando se hace una importación o una exportación de algún producto de estos, tiene que contar con el certificado del ICA. Y, por ejemplo, en el consumo animal, vamos a traer, por decir algo, harina de pescado. La harina de pescado que traen de Perú para el consumo del ganado. ¿Sí? Entonces, la harina de pescado se tiene que contar con un certificado del ICA. ¿Sí? Ellos le dan el registro sanitario que lo tramita el ICA porque es consumo animal. En el caso del INVIMA, por decir este caso que estamos viviendo en estos momentos, necesita unos reactivos que es para muestras humanas, necesitan un registro sanitario, ese sí lo sacas el INVIMA. Ustedes van a exportar un champú o importar un champú, ese inmediatamente tiene que haber el registro sanitario y se hace los trámites frente al INVIMA. Obvio, esas son las personas que están involucradas en el proceso de importación o de exportación. En el caso de costos ya los vimos, no estamos mezclando los costos con los que están Sandrita, te queremos ver. actuando en el proceso de importación. ¿Sí?
Cuando se habla de proceso de importación y exportación, son procesos de logística, ¿sí? Acuerde que está el productor, el transportador primario y el transportador secundario. Dame un ejemplo de eso. ¿El primario y cuál es el secundario? De acá para arriba. Puede ser, puede ser. Con Leónidas. Perdón, ¿quién es el que tiene el micrófono ahí que no nos deja? Con Leónidas, sí. Ya. A ver. Los escucho. ¿Quiénes creen ustedes que son los transportadores primarios y quiénes son los transportadores secundarios? Si yo le digo a usted, a usted, don Carlos, que vamos a exportar unos zapatos, ¿sí? Y le digo a usted, dígame los involucrados en el proceso de exportación. ¿Cómo los vamos a llevar hasta el puerto de destino? Para usted, ¿quién es el transporte primario y cuál es el transporte secundario que vamos a utilizar? Pues ahí ya quedo como con la duda, perdón. Pues el transporte primario me imagino que sería el vehículo que yo contrataría para que me lleve el producto hasta el puerto para ser embarcado, si lo va a despachar por barco o vía aérea, dependiendo pues de la modalidad que escoja, ya, pero para mí ese sería el primario, ¿no? Porque sería el transporte que voy a utilizar para sacarlo para otro país. Y el secundario pues viene siendo prácticamente el transporte que yo utilizaría desde la fábrica hasta dicho puerto. ¿O sería al contrario? O sea, ahí tengo un No, poquitico la duda. no les vea. El transporte primario es el transporte donde yo la exportación la voy a hacer, ¿sí? Entonces, si yo digo, es el transporte fluvial, lo va a hacer vía buque, va a ser vía barco, es el transporte primario. O sea, el transporte que va a salir del país A al país B. Ese es el transporte primario. Y el transporte secundario es el que yo voy a usar. ¿Cómo voy a llevar desde mi bodega hasta el puerto de salida? Ah, sí, pues Ya prácticamente, sino que sea, por yo le decía que la duda que tenía en ese momentico es por sí, qué. señor. No, está Porque bien. yo cojo un primer transporte desde la fábrica hasta el puerto donde voy a exportar, pues obviamente lo tomaría yo como primario, pero yo sé que no es el primario porque ya el La primario cadena viene logística, siendo sí, el... en la cadena logística sería el primer transporte que uno saca de donde sale la mercancía, sí, pero hablando en comercio, en cadena logística internacional, sería el método de transporte, de llevar la mercancía del puerto A al puerto B o del aeropuerto A al aeropuerto B, sí. Sí, lo que yo le decía, dependiendo del puerto por donde yo voy a sacar la mercancía, bien sea aéreo o terrestre, si de pronto es un país vecino o ya marítimo, ya dependiendo si lo va a despachar por algún buque a Sí, otro sí, puerto. exacto. Profe, y el secundario sería entonces del puerto a, pues como a la bodega. Exactamente. En una importación, sí. Entonces yo voy a decir, listo, entonces ahí me llega, en una importación me llega, por transporte primario me llega, por decir algo, la mercancía viene de China, me llega al puerto de Buenaventura, listo, ya me llegó. Secundario, ¿qué voy a usar? Lo voy a traer, ¿cómo lo voy a traer del puerto de Buenaventura a mi bodega? ¿Sí? Ah, no, que lo va a traer en mula, lo va a traer en tractomula, en 2 camiones, lo va a traer, no sé, lo voy a nacionalizar allá y lo va a traer en camionetas, o simplemente tengo una bodega por allá y después la dejo almacenando allá y después la traigo para acá a medida que yo vaya. Es diferente en las medidas que usted utilice ya en el secundario, ¿sí? El primero es como el más grande, como decir, el que mayor costo tiene, ¿sí? Y el secundario ya es el que ya ustedes llevan a su bodega. En la exportación pasa lo mismo, no le cambia el nombre ni al primero ni al secundario. Es donde va a exportar, por ejemplo, va a exportar a Europa, lo va a mandar por avión. Entonces va a salir por vía aérea de Bogotá a Madrid, ¿sí? Entonces, ese es el primario. Y el secundario es cómo va a llegar de aquí, de mi bodega aquí en Armenia, hasta Bogotá. ¿Cómo lo voy a enviar? O simplemente es un laboratorio que lo voy a dejar allá en Bogotá y me va a sacar la mercancía para allá. Que yo la negociación también la puedo hacer desde acá y teniendo la fábrica en Bogotá.
Recuerde que podemos ser intermediarios también en una exportación de estas. O sea que en la importación el secundario sería como de la bodega al puerto o al lugar donde está la mercancía. Sí, señora. Tengan en cuenta que siempre cuando les hablen a ustedes de transporte primario, se está refiriendo al transporte grande de la importación, es decir, en el barco, en el buque o en el avión. El ¿Sí? internacional, mejor dicho. Exactamente, del puerto A al puerto B. ¿Sí? Cuando le hablen de transporte secundario, ya es transporte terrestre nacional o férreo. O puede ser también aéreo, pero ya nacional. Claro ese pedazo. Eso es solo en la exportación, ¿cierto? Y en la importación, o sea, el transporte primario siempre, cuando ustedes les digan cadena logística, ¿cuál es el transporte primario? Ustedes van a hablar siempre de transporte internacional, de puerto a puerto, de aeropuerto a aeropuerto o de paso de frontera. ¿Sí? Siempre que sea el internacional. Mientras que sea el secundario es el transporte local. ¿Cómo va a llegar a mi bodega? ¿O cómo va a llegar al puerto de destino? Mientras en territorio nacional. Claro. Doña Irene, claro. Sí, Profe, profe. Kimberly no ha podido. Ella no me dice que se le ayude, que no ha podido acceder. Profe, pero, Sí, eso ¿Cómo le veo. ayudamos? profe, Doña Irene no ha podido. No, yo sí, profe, es Pues Kimberly. Perdón, Kimberly, perdón. Y Yo lo ella estoy escuchando. Ah, bueno, listo. se salió y todo porque no fue capaz de configurar como el audio. No De escucha. pronto es que ella lo tiene desde el computador o desde el celular. Pues yo le pregunté eso, espera que vuelva. Dígale que lo descargue en el Es celular más y fácil en el celular que en el que en el computador. computador, porque Carito también le pasó lo mismo. Casi no descargo el computador, me tocó que abrirlo por el celular. Dígale que lo descargue en el celular y se coloque los audífonos. Sí, un punto. Entonces, claro, lo que son los costos que nos faltaban y claro, las personas que interactúan en la cadena logística con transporte. Sí, profe. Todos sabemos que son productor, ¿sí? Los productores de la mercancía o materia prima. Bueno. De las diapositivas que les envié, Yo cancelo. no, aquí está, ya. La diapositiva, todos la tienen. No, solamente, Sí, profe. ya, sí, 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 yo la tengo. los escucho, ¿qué entendieron de las diapositivas? Las últimas que usted envió de transporte internacional. Señora, ¿Sí? sí, Irene. Sí, sí. pero si acá se pueden compartir, no sé si por acá puedo Que está en compartir. la plataforma. Ah, no, vea que, espere, se la enseño. Profe, sí. Ahí, usted las puede Archivo. poner ahí como irlas como explicándola y Ahí se irlas las, mostrándolas a exacto, ahí se nosotros. las estoy enviando. Tati ya le dijo a Kimberly. Tati. Sí, ya le dije, pero no ha vuelto a revisar el WhatsApp. Ahí como que ya se logró conectar, pues ahí ya la veo como otra vez conectada. Ahí donde dices que chat del grupo. Sí. Les estoy enviando las diapositivas para que las veamos. Vamos a esperar. No, pero Kimberly tiene todo desactivado. No ha podido. Pero ya activó el micrófono y lo tiene bloqueado, o sea que ya pudo hacer algo más. Ah, sí, sí. Ya tiene.
Ah, no, ya me está escuchando. ¿A qué hora salimos a descanso? No, vámonos, Profe, Profe, tenemos, quiero hablar sí, más. tenemos descanso hoy. Caso, sí. vámonos Tengo de hambre. con esto. ¿Cuándo Hagamos el, no? hagamos el análisis de No la... podemos seguir hablando mal de Kimberly porque ya. Uy, qué horror. Ya, pues, Vea, sudé. qué pecado. Listo, mira. Ya les ya se les... Se lo escucha entrecortado, profe. Sí, espera que estoy terminando. Ya les envié las diapositivas. Sí, profe, ya llegaron. Ábranlas todas ahí, por favor. Van a abrir la diapositiva 4. Renglón del costo. Resultados y encuestas. Sí, señora. Entonces, esa información que se les pasó allí, ¿sí? Es la última información que mandó el Banco de la República. ¿Qué es lo que hace el Banco de la República? Ellos miren Disculpe, profe, ¿en cuál diapositiva nos dijo que nos localizáramos? En la 4. Gracias, profe. Entonces, mira, en la diapositiva 4, toda la información, solo son 4 diapositivas, los que se les envió. Espérenme, calma. Diapositivas es como el Banco de la República saca la información para nosotros verificarla, ¿sí? Y los que estén en este medio de importación, de exportación, todo este tema de comercio exterior, con esto sacan los análisis y con esto costean en un país, ¿sí? Como les dije yo a ustedes, cuando sacan de pronto ahí van a leer en las diapositivas, en la diapositiva 2, donde dice el tema del trabajo, ¿sí? Dice, el acordado en la concertación académica sobre el país de cada uno escogió y en el medio de transporte usado en materia de comercio exterior de dicho país, presentando cuadros estadísticos y su respectivo análisis. No les estoy diciendo que tiene que ser así, ¿sí? Pero sí les estoy diciendo que investiguen si tienen ¿qué les estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces está... Profe, se le escucha muy mal. Está entrecortado, profe, el sonido. ¿Sí? Sí, profe, qué pena, se le escucha todo entrecortado. Me parece que la pantalla es de Tatiana Martínez y abriéndolo como el PowerPoint. Ah, sí, profe. Es que estoy tratando de abrir la diapositiva, pero me va a tocar del celular. Sí. Desde acá. Nada, bueno, Yo sabía que era Tatiana. pero la estaba abriendo para todo el grupo. ¿Cómo está eso acá? Ah, no sé. ¿Será que entonces? No, entonces A lo va a mí me hacer la abrió. del celular. Sí. A mí me la abrió. A mí también. Es como hago para salirme de ahí, pero... Cursito en el SENA para todos. Sí, lo cerramos, es eso. Dale X, Tati. El chat. Ah, ya. No, ya. Ahora sí. Ya volvió. ¿Sí? Entonces, mira, Listo, profe. en esta información que yo descargué en el Banco de la República, la pueden descargar ustedes en el país que le haya tocado. ¿Sí? La verdad no sé cómo funcionará en la India, no sé cómo funcionará en Brasil, no sé, pero sí traten de descargar cuadros estadísticos como los que se descargó aquí del Banco de la República. Si el Banco de la República los tiene es porque todos los países lo usan, porque en materia de comercio exterior esta información es importantísima con el tema de costear, ¿sí? Entonces, si vamos a la diapositiva 4, dice transporte internacional. Dice porcentaje del valor del CIF. ¿Qué entendieron ustedes? ¿Quién lo leyó? ¿Ustedes quién lo leyó? Yo lo tengo aquí abierto en en la PC. ¿Cómo lo entiende? Y lo estoy analizando. Bueno, si yo les paso un cuadro de estos a cada uno, a don Carlos, a don Leónidas, a doña Tatiana, a doña Carolina, a doña Kimberly, ¿ustedes qué entienden, doña Irene?
Eso, ya Yo está. veo que, Estamos Pues, en... profe, pues, Sí. profe, yo veo que en este cuadro yo veo que, por ejemplo, lo que es el A y el B, únicamente pagan aranceles el transporte internacional de derechos aduaneros, costos internos distintos a derecho arancelario. Y eso, lo que es costos arancelarios de la DIAN, nos suma un total de 33.1. Pero vemos que la carga, el descargue, el almacenamiento, eso no tiene nada que ver con costos de la DIAN, profe. Sí, pero mire que antes de yo decirle que son costos aduaneros, sí, les indiqué cuáles son los otros tipos de costos. yo lo interpreto diferente, ¿Cómo lo profe. interpretas tú? Digamos, yo lo interpreto como, como el énfasis de lo que hicieron en un periodo. Digamos, qué posibilidades hubo de carga, de almacenamiento. Pues así lo estoy como interpretando. No sé si estoy equivocada. Mira, para sacar unos cuadros estadísticos como Como estos, un porcentaje, profe, no sé. mira, sí, pero mira, para sacar los cuadros estadísticos, ¿qué hace el Banco de la República? Hace unas encuestas, ¿sí? Hace encuestas, por decir algo, hay 5.000 empresas exportadoras en Colombia, sacan una muestra, ustedes vieron ya estadísticas, sacan una muestra por ahí del 10%, ¿sí? Sacan 500 empresas y las llaman, las que tengan mayor flujo de importación o de exportación, ¿sí? Entonces le dicen, venga, ¿usted cuánto se le va en transporte? ¿Cuánto se le va a usted en almacenaje? ¿Cuánto se le va a usted en carga y en descargue? ¿Cuánto se le va a usted en el transporte interno de carga? Mira lo que estamos, hablé antes de llegar a estos cuadros, ¿sí? ¿Cuánto se le va en agenciamiento? Es decir, ¿cuánto le dan documentación? ¿Cuánto se le dan los pagos informales? ¿Qué quiere decir un pago informal? ¿Cuánto se le da de pronto en Pérdida de mercancía. perdón, en una etiquetadora? Para ir a etiquetear, por ejemplo, en un proceso de importación, mandar a puerto las etiquetas y cuánto le cobran los muchachos para que le peguen a toda la materia, a todo producto por producto le peguen su código de barra y su serial, ¿sí? Para llevar su control, ¿sí? ¿Cuánto llevan pérdida de mercancía? ¿Cuánto vale el seguro de las mercancías? ¿Y cuáles son los costos adicionales? Mire que muchas veces en países como Colombia tiene un costo adicional en transporte que es los peajes, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, va a hacer una exportación a otro país, usted no sabe cuántos peajes hay en cada vía, ¿sí? Se estima, se hace un estimado. Puede haber tantos, pero puede haber países como Alemania que pueden estar sin peajes, ¿sí? Mientras que hay países como Colombia, Venezuela no tiene, Ecuador, que de pronto sí tienen más peajes, Perú, tienen más peajes que otro y no tenemos pendiente eso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir todos estos números? Dice, transporte internacional, ¿sí? Es el 4.6, que es el resultado de los fletes con derechos aduaneros pagados según la declaración de aduana. Es el porcentaje de valor CIF. Ya vimos Icoterm, ¿cierto? ¿Qué significa valor CIF? Ustedes que entendieron también Icoterm. Lástima que no está un Jonathan. ¿Qué decir? Coste seguro y flete en el lugar de entrega acordado. ¿Por qué lo sacan valor CIF? Porque el Banco de la República asume de que cuando los valores son CIF, significan que usted pagó hasta la bodega, ¿sí? Por eso son las empresas que el Banco de la República hace la encuesta, ¿sí? Porque si sacara los precios valor FOB, sería hasta el puerto. Entonces no puede usted costear bien, no puede para costear bien algo, no, si va hasta el puerto. Realmente lo que se debe costear para que se vaya a puerto, para que se llegue a bodega y realmente las personas paguen todo, el seguro donde es, el flete donde es, los otros costos donde son, es los financieros, los de transporte, tienen que ser CIF. Entonces, al ponerlos ellos allí, porcentaje del valor CIF, ¿sí?
Es el porcentaje del valor en comercio internacional, en el PIB nacional. Es decir, que de una exportación el costo total, ¿sí? 4.6% lo que se me va en transporte. Es decir, si yo vamos a costear, por ejemplo, las autorizaciones previas, ahí dice que es el punto 9. Que es el punto 9. Todos me siguen en la diapositiva, en el punto A. Sí, Previas. sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que es el punto 9 el valor de la mercancía. Si a mí el contenedor me vale $100.000, el punto 9 de ese $100.000 serían ¿cuánto? $900. 900 se me dan autorizaciones previas. ¿Sí? $900. Yo en operaciones en puerto me dice que es el 3.7. ¿Qué quiere decir? Si yo en una importación, estamos hablando de valores promedios, no es que sean exactos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si en una operación de en puerto, que son carga y descarga y entrega de mercancías y almacenamiento portuario, se me va a estar yendo el 3.7. Entonces, si yo soy juicioso y hago una importación para Colombia, una importación que me vale $100.000, ya sé que $3.700 se me van a ir en operaciones portuarias, en promedio. Claro. ¿Sí? Profe, se le Sí. escucha. Sí, profe. Si hay alguna duda me dicen. Porque la idea es que ustedes en el trabajo final me interpreten. Si llegan a encontrar cuadros estadísticos, me interpretan los cuadros. ¿Sí? Sí, profe. Si ustedes ponen, por ejemplo, transporte interno de carga. Hablamos transporte, inspección, entidades, transporte interno de carga es el 3.8. ¿Qué quiere decir transporte interno de carga? Desde el puerto hasta mi bodega. ¿Sí? Mira que están estimados en 3.000. Si es una importación de $100.000, por ejemplo, estamos hablando de $3.800. Eso en pesos colombianos al dólar de hoy, ¿cuánto vale? 12 millones. 3 por 4, 12, casi 4 Casi por 4, 15 millones 16, de como pesos. unos Como está de 15 caro el dólar. Exacto. Entonces, mire, unos imagínate 15.000 millones. todo lo que incrementa el costo del transporte aquí en Colombia, internamente. Y mire que el costo de manejo y movilización, es decir, las cargas, las grúas y todo esto, es el 1.9. Y todo para que me descargan a mí el contenedor y me lo pongan allá. Y después para descargarlo me puede costar hasta $1.900. ¿Sí? Por el tema de un contenedor evaluado en $100.000. ¿Sí? Estamos hablando que en transporte se van 5.6, a $5.600. Estamos hablando de, O sea que en costos adicionales solamente es peajes que hay en el país. yo lo veo, sí, Oh. es el único costo adicional que yo estoy tratando como de ver. Sí, porque ahí está todo. Está el transporte interno, está almacenamiento, está carga, operación. Están los pagos informales, el agenciamiento, pérdida de mercancía, un estimado de pérdida. Los seguros. Mire que el seguro está en el punto 8. Mire que en Colombia es más costoso el transporte que el seguro. Sí, es verdad. Y mira que los costos Toda la vida. distintos a los arancelarios, el 17.2. Y mire que para un total de otros costos, 36.6. Estamos hablando que si estamos haciendo una importación de $100.000, se me están yendo casi $36.000 en ese proceso. ¿Sí? Es impresionante lo que hay que pagar para poder hacer una importación. Mire, es que eso es lo que ustedes tienen que tratar de analizar. Esto es el precio normal. Usted le dice, no, la mercancía vale 100.000. Pero vea que son 36.000, o sea, la tercera parte se le va a usted en costos para traer usted la mercancía. Profe, pero es que si usted miramos, tenemos 36.6 Sí. más 33.1, que es lo que pagamos de aranceles, serían 69.700. Ah, no. Es que mire, uno dice la encuesta, el 36.6 lo que dicen los empresarios.
y el 33.1 es lo que dice Ya. es lo que dice la DIAN. ¿Cómo saca la información el Banco de la República? Acuerde que estas son las bases estadísticas del Banco de la República. Entonces, el Banco de la República que confronta Profe, no se lo escucha. las No, dos pues se fuentes de está escuchando información. entrecortado. ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ya. Por Ah, parte, ok. Profe, ya es que se le está entrecortando mucho. Sí, a veces me aparece aquí es que inestable. Estoy pegado al módem. Entonces, ¿qué es lo que pasa al Banco de la República? El Banco de la República toma dos fuentes de información. La primera fuente de información la toma a los empresarios, a razón de encuesta, ¿sí? Y la segunda fuente de información la toma por las declaraciones hechas ante la DIAN. Si ustedes ven en la diapositiva, él corrobora la encuesta, los resultados de la encuesta frente a las declaraciones aduaneras. Y mire que en la declaración aduanera dice que se va a un 33.1 en costos y los empresarios dicen que se va a un 36.6. Obvio. ¿Y a quién cree, profe? No, la DIAN tiene que estar por debajo porque es que los costos adicionales no se van en una declaración aduanera. ¿Sí? Sí. Más los seguros tampoco se van en la declaración. Sí se van en la declaración aduanera, pero muchas veces aseguran la mercancía por debajo del valor. ¿Sí? Y tampoco costean las pérdidas de la mercancía. En esos tres factores, creería yo que está la diferencia entre la DIAN a los empresarios. Sí, señor. Vamos todos parejos, todos claros. Están pidiendo descanso, profe. Sí, toma descanso. No, nadie timbró. Mírele que le timbró, no sé si lo alcanzan a ver. Amenazas porque no se le ve la foto. No le ve la carita. La desactiva es porque está en pijama. Seguramente está patico ahí atrás. Dejar Yo ver. creo. Sí, no, es que don Leonidas está en una videoconferencia con otro. No, ya la acabé, me tengo que salir, porque primero está eso. Bueno, entonces, sí entendieron todos el cuadro estadístico de la diapositiva 4. Ujú. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a las 5 y los escucho. ¿Quién me la interpreta? Mire que el título dice costos para exportar y ahí sí dice porcentaje de valor FOB. ¿Qué significa FOB? Hasta el puerto. Free on board, sí. Hasta el puerto. Libre carga. Sí, cuando llevamos la mercancía hasta el puerto. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué en la exportación se mide FOB y no CIF? ¿Por qué creen ustedes? Porque ya es como el dinero que se maneja a nivel internacional. Porque después del puerto de salida ya no me interesa, ya no hace parte de las estadísticas nacionales. A nosotros nos va hasta el puerto, hasta ahí, de ahí para allá, ya hace parte del país donde va a importar esa mercancía. Nosotros, en este momento, para exportar, precios FOB. ¿Sí? No nos interesa cuánto vale la cadena logística, no nos interesa cuánto vale en ese otro país. ¿Sí? Solamente nos interesa los de acá. Entonces, por eso aparece el FOB. Y para importar, entonces manejamos ¿cuál? ¿El mismo FOB o el CIF? Para importación, el CIF. Siempre cuando ustedes van a manejar bases estadísticas en importaciones, debe ser CIF. ¿Por qué? Porque nos interesa cuánto está costando la mercancía ingresar hasta la bodega o hasta su punto de venta. ¿Sí? Mientras que si es FOB, es en exportaciones. Ustedes siempre que van a ver una base estadística para medir exportaciones, ya sea por el Banco de la República, por el DANE, por Bancoldex, por ProColombia, ¿sí? Todas estas. Don Leonidas, bienvenido, ya lo vimos. Se estaba bañando. No, ¿cómo le ocurre? Uy, Leonidas. De
debería Cuidado, Caro, cuidado que estamos tareas. en... Entonces, siempre que estamos hablando de exportación, vamos a hablar de cifras pop. Cuando estemos hablando de importación, estamos hablando de cifras sí. ¿Oyeron? Ujú. Listo. Los escucho, pues. ¿Quién dice la base estadística del segundo cuadro, del cuadro 2? Profe, una pregunta. Señora, En el punto que dice mercancía 0.0, ¿eso qué significa? ¿en qué punto? Mercancía, Mercancía. 0.0. No, pérdida de mercancías. Pérdida de mercancía. Pérdida en la exportación. En otros servicios. ¿Estamos hablando de la diapositiva 5 o la diapositiva 4? La 5. De la 5. De las 5. Las 5, profe. Listo. En la 5 dice pérdida de mercancía, 0.0. ¿Sí? Es que no se pierde la mercancía en una exportación. Ah, ya. Cuando llega bien todo, llega paletizado y todo. Porque es que se reporta, si ustedes se ponen a analizar la salida de la mercancía, sale la mercancía que se declara. Usted no va a declarar una mercancía con faltante o un contenedor con un faltante. ¿Sí? Uno declara la mercancía que sale y si se va con inspección y sin inspección ya se declaró lo que aparece. Y el empresario cuando lo llamen a hacer una encuesta no va a decir, no, es que yo siempre mando por debajo de lo que reporto. Nunca va a ser. No, nadie va a hacer eso. Entonces por eso la pérdida de la mercancía le aparece en 0. Mientras que en la importación sí va a haber pérdida de mercancía, porque muchos van a decir, no, es que me abrieron el contenedor en puerto y yo había traído 1000 radios y me llegaron 997. Se robaron 3. ¿Y a quién se los cargo? Entonces, eso. ¿Quién responde ahí, profe? ¿Quién? Nadie. La aseguradora, en el caso de que usted quiera reclamar eso es algo muy costoso, la aseguradora. Pero muchas veces cuando usted hace una importación, usted cuenta como con ese rango de que se llegue a perder algo. ¿Sobre qué rango está? ¿El 5 o el 10%? Pues lo que dice, las bases estadísticas dice pérdida de mercancía. Si usted en la diapositiva 4 está sobre el 1.8, según el Banco de la República. Y yo le creo al Banco de la República. La base estadística. Sí, pérdida de mercancía dice que el 1.8. En la diapositiva 4. Aquí, en Colombia, ¿no? En las importaciones se pierde el 1.8 del valor de la mercancía. Sí. Hágame el favor. Y en las exportaciones sí 0, porque ellos no van a decir, no, nos llegó por menos. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hicieron en el cuadro 2? Eso fue de... ¿Por qué estaba en 0 qué? Fuera de las pérdidas de las mercancías, ¿qué más? Tatiana, ¿usted no me estaba preguntando algo sobre eso? No, profe, era lo mismo que estaba diciendo Kimberly de otros servicios, de pérdida de mercancías. Otros servicios. Ah, ya. Ya había otro. Ujú. No se le escucha, profe. No. Profe, no se le escuchó nada. No se lo le que escuchó, dijo. profe. No le estamos escuchando, profe. ¿Me dice que quién pagó servicio? Profe, no se le escuchó nada. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, Pero profe. anterior que dijo no se le escuchó nada. Yo no le escuché nada. No, lo que Cuando le... al profe, es que... cuando al profe no le escucha es culpa de Andrés. Sí, lo que pasa es que le estaba diciendo que era que en el cuadro de estadística 2, en el cuadro 2, en el estadístico del Banco de la República, en otros servicios se desglosa en 5 servicios. Agenciamiento, pago informales, pérdida de mercancías, seguro sobre el valor de la mercancía y los costos adicionales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Doña Carolina, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Mm? Carolina, sí. No. El costo adicional en el que hay que incurrir en el caso pues el tema pues de agenciamiento,
como que imprevistos con los que no se contaban y toca, digamos, que destinar para este tipo de servicios. Siempre hay que tenerlo. Pero entonces, si usted va a exportar algo, ¿qué quiere decir este cuadro? Estamos hablando de la diapositiva 5. Sí. Pues ahí sería o sea, cuánto equivaldría el seguro de la exportación, el costo de Solamente el transporte seguro. allá cuando Sí. ya llegue la mercancía al puerto. No, el total de los otros servicios es como un 16,5%, un estimado de lo que se va a exportar, de la mercancía que va a exportar. O sea, yo tengo que destinar un 16,5% de lo que me vale la exportación para otros servicios. Perfecto. Exacto. Ese es el análisis del Y los cuadro. porcentajes en que más se van es en transporte y transporte interno de carga, que es el 4.9 y el 4.3. Es el transporte interno de carga. ¿Qué es? ¿Qué es transporte interno o transporte secundario? Pues el transporte el interno, país perdón. Ya. destino. Sí, pues yo creo que el transporte interno era el transporte secundario, que es lo que yo transporto desde el puerto hasta la fábrica o en su caso, si a mí me entregan en un puerto hasta la bodega donde yo voy a vender el producto para distribuirlo. Perfecto. Perfecto. Sí, así es lo que están diciendo. Y así mismo lo analizan en el trabajo final. Por eso a veces es más fácil cuando uno trabaja con bases estadísticas, ¿sí? Porque eso facilita el trabajo y uno menciona la fuente. Vea que la fuente de abajo dice, es encuesta de comercio exterior del Banco de la República, los valores corresponden ¿qué? Al entero o al decimal. Sí, pero es una fuente fidedigna al Banco de la República. Entonces, cuando ustedes los contraten para hacer una importación, ustedes ya saben que en el proceso de importación, fuera de los costos, de la mercancía, ustedes le van a subir un 36.6% a la mercancía, porque CIF. Y en la exportación, ustedes le van a subir, ustedes les van a incrementar en promedio un 16.5%, que fue lo que dijo Carolina. ¿Sí? Profe, una pregunta. Ya. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Quién le regula a uno esos costos de importación y exportación cuando sabemos que hay empresas que dicen, no, yo le quiero cobrar tanto? ¿Hay alguien en una entidad reguladora de esos costos? Sí, acuérdese que la entidad reguladora es la DIAN, ¿sí? La Dirección de Impuestos y Aduanas. Sí, pero... Y todos esos costos los sacan, los deben discriminar, excepto los costos, los imprevistos, ¿sí? Deben estar todos en el manifiesto de importación. Ya. ¿Sí? Entonces, si usted dice, es que se me está yendo en seguros tanto, se me está yendo en transporte tanto, y usted dice mentiras, entonces usted después no se queje que le están cobrando más. ¿Sí? Porque si usted cubre con un seguro, lo que usted está metiendo en el manifiesto de importación. Por eso el primer cuadro me gustó, porque el primer cuadro enfrenta a los resultados de una encuesta a unos empresarios frente a lo declarado en la DIAN. Entonces la DIAN dice, no, es que para importar se debe incrementar el 33.1 y los empresarios dicen, no, para importar hay que incrementar el 36.6. Que es el cuadro, el de la diapositiva 4, el cuadro 1. Los empresarios prácticamente son los que saben cuáles son los costos reales. Por eso, y si usted ve más o menos la diferencia la va a encontrar en el punto D y en el punto E, donde dice el transporte y donde dice los otros costos asociados a los servicios. Sí. Ahí es donde está la diferencia. Del resto, usted toda la otra información la saca de los formularios de manifiesto de importación. Sí, porque en exportación el solo transporte el 5.6 y otros costos son el 5.9. Exactamente. Están bien elevados. Sí. Entonces, esto es una base para cuando ustedes lleguen a costear, los contraten para costear una importación o una exportación.
Entonces ustedes ya saben que en Colombia esa base la saca el Banco de la República. Y como la saca el Banco de la República, ya saben, esta fue para el último año, estamos hablando del 2019, ¿sí? Entonces ya sabemos que en Colombia, si vamos a importar un contenedor que vale 200.000, 100.000, $200.000, usted le va a subir el 16.5 si lo va a exportar y el 33.1 si lo va a exportar. Perdón, el 36.6 si lo va a exportar. ¿Sí? ¿Todos claros hasta ahí? Sí, profe, hasta ahí. Sí, profe. Diapositiva Resulta cuadro más 3. costoso, Sí, profe, resultaría más de costoso acuerdo. exportar. ¿Cómo? Resulta un poco más costoso el exportar que importar. Al contrario. Ah, perdón, importar que Hay que exportar. exportar, sí, señora. Sí, Exactamente. porque importar ¿Por qué? toca, vale el 36. Exacto, Ajá. pero ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por la cantidad de aranceles que toca Por la pagar. moneda, por el dólar. Sí. Sí, puede ser, pero mire, porque la base estadística en una exportación es FOB. Va hasta el puerto. Después de que se monte al buque, esto ya no le interesa. Pues, para el país, para la estadística del país, ¿no? Sí le interesa al exportador y al importador, pero a la base estadística del país no le interesa de ahí para allá. Después de que salga del puerto ya no le importa la mercancía, al país. Mientras que en la importación sí me interesa desde que entre la mercancía en el puerto. Desde ahí empiezo yo a costear. ¿Sí? Ok, profe. Estos resultados son en porcentaje, ¿cierto, profe? El Sí, señor, son 16 y el porcentajes. Sí, 36. son porcentajes que ellos están tomando costo SIF y costo POP. Recuerde que ya el tema de Icoterms ya lo vimos y nos quedó, pues yo creería que claro a todos. Listo, ahorita sí. Doña Irene, cuadro 3, diapositiva 6. Señor. ¿Cómo Profe, espérame un momento. me analiza usted ese cuadro? El de tiempos y procedimientos requeridos para importar. Sí, señora. Sí. Pues, profe, ahí nos están entregando un análisis de lo que son las entregas de mercancía, como los porcentajes o los días que son estipulados, los días que se están demorando en las diferentes tipos logísticos, pues lo veo Señora. como de esa manera, no sé. Sí, no sabe, sí, eso es. Pues es así. Ah, bueno, profe, entonces es Lo que así. acaba de decir, ahí nos está diciendo cuánto se Como en demora, las inspecciones de la DIAN y cuánto todo es lo del registro. el promedio que se demora cada entidad en haciendo una revisión. Es decir, Exacto. ¿cuánto se demora una entrega de mercancía en un puerto? Un día, en promedio. ¿Cuánto es el tiempo de reserva en un buque o en un avión? 3 días. Imagínate, 3 días usted lo pueden tener en un buque o en un avión esperando su autorización de descarga. ¿Sí? El Profe, desaduanamiento. una preguntita. Señor. Un buque, ¿cuánto es el tiempo límite para estar en un muelle? Dependiendo del tráfico marítimo, ¿sí? Y dependiendo del tráfico del puerto. Hay puertos como el de Buenaventura que pueden durar 4, 5, 6 días allá esperando, ¿sí? Haciendo fila. Pero hay puertos, por ejemplo, como el de Cartagena que bajan de una porque casi no tiene tráfico marítimo. O el de Santa Marta, Ya. ¿sí? Entonces, dependiendo del tráfico del puerto. ¿Cuál es la idea? Que entre menos tiempo, todos los puertos de Colombia deberían de tener menos tiempo para ese tema, para que sea rápido, buque que llegue, buque que se vaya descargando, para agilizar el comercio, ¿sí? Mira que aquí están hablando de la inspección. Fuera de la inspección de la DIAN, que dice que en promedio se demora 2 días, se me olvidó mencionar ahorita antinarcóticos, que fue el que dijo Carlos, a la Policía Fiscal de Aduanera, sí. La Policía Fiscal de Aduanera, yo les hablé del ICA y del INVIMA, pero se me ha olvidado hablar del antinarcóticos, ¿sí? Antinarcóticos es otra entidad que usted le puede retener la mercancía para una inspección, ¿sí? Y vea que en promedio se demoran un día.
en promedio. Entonces usted ya sabe, a ver, acá dice transporte interno, entre Cartagena y Bogotá, 3 días, y entre Buenaventura y Bogotá, 2 días. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted importa por Cartagena hasta Bogotá, se va a demorar 21 días. Y si llega desde Buenaventura hasta Bogotá, se demora 20 días. Entonces, cuando ustedes los llaman, vean ese cuadro tan práctico para nosotros que estamos en este medio. ¿Sí? Si usted les dice, venga, ¿cuánto se me demora en promedio un buque después de nacionalizar allí, de estar descargando en Buenaventura hasta Armenia? Nosotros no vamos hasta Bogotá. Entonces nosotros decimos, no, pues en Bogotá, restemos 8 horas de viaje o 10 horas de viaje que hay de aquí a Bogotá, ¿sí? Hasta Armenia de Buenaventura se demora 10 días. Perdón, réstele un día, 2 días, réstele 18 días en promedio. Mucho. Sí, Sí, bastante. por Dios. Bastante, pero es que nosotros si no hiciéramos inspección también, ¿qué haríamos? En un país, Profe, pero es que si usted le país pone de a eso. ponerle queda más cerquita Buenaventura, Bogotá que Cartagena, Bogotá, ¿y por qué se demora más de Buenaventura? Por el tema de la línea. Por eso quieren acortar la vía de la línea. Por eso están con ese tema. Carambas. Y desde Cartagena hicieron ya esa autopista del Sol o la están haciendo. Entonces eso ha facilitado mucho. Entonces allá le ha cortado mucho la distancia, que lo que quieren hacer es acortar la distancia hasta Bogotá. Y mire que este cuadro que está sacando el Banco de la República, espere que se me fue el internet, ya me escuchan, ¿sí? Sí, ahora sí. Se me había ido. Entonces lo que quiere decir el cuadro fue lo que dijo Irene, ¿sí? Que eso quiere decir cuánto se demora en los días en todas estas entidades que tienen que ver con el comercio internacional. En Colombia. Sí, profe. ¿Sí? Profe, o sea que se va más tiempo importando que exportando. O sea, se demora más el procedimiento al importar. Sí, señora. Y yo pensé que era al contrario. No. En la importación es que lo que pasa es que nosotros tenemos aquí mucha arandela, como dijo don Leonidas. Esto hay un tema que nosotros no podemos descuidar. Y también por historia nosotros no podemos decir que vamos a recortar los tiempos de inspección. Si la mano de contrabando que hay acá. O por decir por el tema antinarcóticos, por el tema del ICA, por el tema del INVIMA. Ya les expliqué el tema de ICA e INVIMA, ¿cierto? Sí, se los dije ahorita. Sí. Profe, ahí me quedan a veces duditas que es mejor parcelas. Cuando yo voy con mi mercancía y me paran los señores antinarcóticos, ¿quién debe desocuparme? Ahí me dicen, necesito que me baje toda esta mercancía, ¿quién la baja? ¿Yo? Usted tiene dos opciones. No, usted tiene dos opciones. Primero que todo, si el contenedor viene sellado, ¿sí? Y la mercancía no es suya, usted solamente es un transportador, usted inmediatamente tiene que llamar al dueño de la mercancía para que la persona venga y esté presente en la inspección del contenedor. O la otra opción, puede ser que usted se le dio toda la responsabilidad, le dio un endoso aduanero a un agente aduanero. ¿Qué quiere decir? Que el agente aduanero responde por la mercancía que está ahí. Entonces llaman al agente aduanero y el transportador trabaja para la agencia aduanera, entonces puede autorizar, puede ver que le abran la mercancía. Después que le abran la mercancía, la policía se encarga de descargar y de cargar. Perdón, Esa ahí era la yo pregunta. hago una aclaración ahí. Señor. Ahí es donde hablamos de pronto de las inspecciones intrusivas y no intrusivas que se hacen en los puertos. Sí. ¿Ya? Para eso es, o sea, si ya el contenedor sale del puerto y se dirige a la ciudad o a su destino final, la policía en carretera no puede detener a no ser que desde el puerto haya una novedad y la reporten. ¿Por qué? Porque para eso se hace esa inspección allá y ellos están autorizados a abrirla. Ojo que eso viene con unos precintos de seguridad y al venir con esos precintos ya no lo puede Tiene una abrir inspección cualquiera, previa. ya policía de carretera, por eso, ya policía de carretera para poder abrir esto debe pedir una autorización. Sí, señor, pero o sea, yo se lo digo porque... a no ser que tenga ya la sospecha de que llevan algo.
de que lo adulteraron o algo llegó cargado o que realmente algo sí, algo va mal ahí, ¿sí? Se lo pueden se lo pueden abrir, pero con previa autorización del dueño de la carga. Don Carlos. Ya. Don Carlos le quedó pausado. Don Carlos, lo escuchamos. Es que está fallando, pues a mí me está fallando mucho el internet. Se robotizó Carlos, vea, se congeló. Sí, se congeló. Carlos, alguien que le haga cosquillas. No, ya Pero se le escribo por ya se WhatsApp. vuelve, además que ya se vuelve a conectar. Sí, entonces, eso es lo que sucede con el tema de las inspecciones. Pero, Profe, que yo, ¿por qué hago esa pregunta? Ahora qué días acá a la entrada de la Tebaida, ahí siempre hay un control de la policía. sí, Vi allá en que el Carmelo. Sí, señor. sí, señor, vi que estaban bajando un pocotón de mercancía y yo apenas miraba, pero los que la bajaban eran, señor, me imagino que no eran señores de la policía. A eso a la Porteros. pregunta, no era la policía, si eran otras personas que estaban bajando la mercancía. Ujú. Pues uno no sé, yo simplemente pasé y miré y miraba, pero nunca me imaginé ni el por qué, ni cómo, ni cuándo. Sí, vea, en ese caso llaman el dueño de la carga y le dice, vamos a hacer conteo. Entonces usted dice, listo, yo llevo a la gente para que descargue, ¿sí? Y en el caso de que me encuentren algo, yo pago. Pero si no me encuentran nada, yo le cobro a ustedes, porque hay funcionario de la DIAN. Yo les cobro a ustedes y me lo descuento de ahí. Todo, te descuento el tiempo y le descuento también la mano de obra de los imprevistos que eso me generó. ¿Sí? O sea que esa gente para poder hacer una revisión, porque ya tienen una Sí, información claro. Es porque están seguros de que pasa algo. O inmediatamente, hay puesto de la DIAN, hay puesto de control de la DIAN. O vieron algo en el documento que se les pasó a los de puerto y dicen, no, es que aquí ya vi el primer error con solo verlo y lo voy a hacer. Voy a hacer la inspección. Ah, correcto. Sí. Por eso muchas veces cuando sucede esos casos es porque ya o va hablado de que va algo o en el papel algo está mal. Recuerde que puede pasar derecho en el puerto. En el puerto puede pasar porque hay mucho flujo de contenedores. Se le puede pasar a un funcionario. Pero para eso están los puestos de control de carretera, que ellos también están y tienen toda la autorización de hacerlo, tienen todo el derecho a hacerlo. ¿Cuánto es el tiempo límite para bajar una mercancía, una importación, por ejemplo, aquí en la Tebaida? No hay límite, no hay límite. Si usted dice que es que yo creo que lleva droga y se lo van a esculcar, usted le pueden retener eso 48 horas. Ah, hijo de madre. Bueno, para llegar a Bogotá. Exactamente, entonces esos son tiempos con los que ya sabemos que según el Banco de la República, nosotros podemos contar con una estadística de que si descarga por Buenaventura y va para Bogotá, usted tiene que contar en un tiempo estimado de 20 días. Y si usted va a descargar por Cartagena hasta Bogotá, tiene un tiempo estimado de 21 días. ¿Qué van a hacer con el túnel de la línea? Bájale por ahí 1 o 2 días a esa estadística. Entonces quedaría de Buenaventura a Bogotá, quedaría por ahí en 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué Sí, bajaría bastante. y eso bastante. 3 días hacen la diferencia. 3 días hacen la diferencia en un proceso. Miren, en el tema que estamos haciendo ahorita, con el tema de los reactivos. Con el tema de los reactivos ahorita, ¿cómo van a hacer les toca importar eso por avión? ¿Sí? Porque el INVIMA ya dio el registro sanitario. Les toca hacer eso por avión, porque entonces no hay de otra. Porque si imagínate, si estamos y eso que con las carreteras llenas, de pronto aquí con carreteras vacías como está, de pronto les llegan 18 días. ¿Qué vamos a ver en 18 días si nosotros apenas hay reactivos para traer la gente, para traer los
reactivos químicos. O sea que por aéreo se demora menos tiempo, profe. Claro, aéreos se les recorta en 2 días, 2, 3 días ya tiene eso acá, los reactivos ya deben estar acá. Se Ah, le mucho corta el tiempo mejor. en No, un tienen que hacerlo 90%. así. Por eso es más costoso, porque Por es eso mucho más más costoso. rápido. Exactamente, por eso el costo se incrementa cuando es transporte aéreo. Pero las cantidades también son mínimas, ¿no? Estaban pensando en traer es que 1 millón de pruebas. 1 millón de pruebas y todos estamos esperando que nos hagan las pruebas. Para quedar tranquilos. No, Pues mejor nada que es más, quedarse uno profe, en la casa. mire, en el caso que se vio hoy en el call de IBG, son 180 personas. Y hasta el ¿Dónde, momento perdón? en Iván Botero Gómez, donde yo trabajo. ¿Verdad que usted trabaja allá? Yo escuché algo allá, sí, algo es que hay una empleada que tenía el virus. Pues la mamá vino de Italia Sí. y no tuvo las precauciones y resulta que pues contagió a la hija. Y la hija trabaja en un porcentaje de 180 personas. Son En muy la bodega. cerquita los... No, eso es un call center, profe. Sumándole a eso, esas 180 personas tienen familia. Sí. De ahí varias personas se acercan a dirección general y pues eso es como o sea, es una cadena y solamente me han hecho la prueba, póngale a 20 personas. Imagínese. Mucho, y estoy exagerando, de las 180. Entonces eso sí es como muy complejo. Ah, sí, profe. Para complementar lo que dice la compañera, solamente le hacen exámenes a los que tengan fiebre. Pero si usted O tiene síntomas. un Pero resfriado, yo tengo entendido de que uno puede tener ese virus y no le puede es presentar síntomas. asintomático. Pues, profe, o sea, Asintomático. digamos lo Ujú. que ellos, en primera instancia, lo que ellos hicieron fue como mandarlos para la casa y aislarse, que se quedaran, digamos, como solos, como en un cuarto, porque he hablado con varias personas y varias personas han hecho como todos los protocolos. Sí. Pero pues, profe, antes de que ellos se aislaran, Dios no lo quiera, si ellos tenían eso, ¿con cuántas personas no tuvieron contacto? Y no, Uy, si usted no presenta ningún síntoma, no le duele la cabeza, algo. Y adicional a eso, si usted llama, porque me han dicho varios compañeros que han llamado, que porque pues que se han sentido mal. Les dicen que no, que esperen más días, como el cuento, esperen más días que se enferme más. Esperé a ver que presente hartos síntomas para poder ahí sí hacer algo. Ajá. menos mal que por aquí no se pasa el virus. Y pues No mire lo diga que eso. Quédese está allá, Irene. pasando. Quédese allá, Irene. Mire, no, yo no trabajo allá, pues igual no estoy como libre de una situación de esa. No, Pero ninguno. Lina, la mujer de Carlos. Ah, ahí estamos Tatiana y yo en cuarentena. No, pues yo sí Profe, estaba muy preocupada porque resulta que yo tuve contacto con una compañera que tuvo contacto con la compañera contagiada, eso es una cadena. Sí. Entonces, yo fui donde ella hace como unos 20 días más o menos. Y resulta que en estos días que se dieron cuenta del contagio, ya empezó la canción de las 8. En estos días que se dieron cuenta, me decían que no, que la señora había llegado hacia 15 días de Italia. Y que de pronto había tenido, pues, o sea, contacto con la hija y que la hija había tenido contacto con la compañera con la que yo me vi. Pues Y yo era toda angustiada, eso con es, carro. o en sea, 15 digamos, días, en pero el es que momento, imagine uno en profe, 15 días, digamos, ¿con cuánta gente no tiene uno contacto en 15 o días? sea, no tuvo precaución, porque digamos en el momento yo también me asusté, porque digamos en el fallecimiento de papá, que fue hace 20 días, vinieron muchas personas de IBG, incluyendo, digamos, las del COL, y tuvieron contacto conmigo, con mi familia, yo dije, Dios mío, o sea, si eso es así, entonces, no, qué susto. Sí, mucho. Pero afortunadamente, pues con las personas que yo he tenido más contacto de allá, yo les pregunto muy constante y me dicen que no han tenido ningún síntoma, ni han tenido nada. Pero pues no deja uno de preocuparse. Y mire lo que pasó hoy en diferentes ciudades, que fue Cali, Pereira, como la gente como se volvió como unos... Armenia. Amiga, yo que salí,
terminal repleto de personas. Yo soy que lloro. Imagínese, la gente, eso sí es verdad, la gente aún no ha tomado conciencia Sí. de todo lo que puede causar esto. O sea, como que no. Lo el de hoy gobierno- lo vamos a ver reflejado de aquí al 13 de abril. Póngale cuidado. Vale, cuidado que eso se Yo va a alargar creo- más. Se va a O alargar sea, más digamos, esta en cuarentena. lo poco que conozco, yo creo que eso iba a decir yo, profe, me quitó las palabras de la boca. Sí, Que eso no, que eso no va a durar hasta el 19 como están diciendo las personas. Para mí eso va a ser alargado por más tiempo, sí, por ahí un par de meses más. Yo le calculo que esto va a ser... un par de Ya, meses más. esto es Sí, algo porque muy está muy atípico, algo, complejo. algo que nosotros no contaba. Nadie contaba con esto y nadie sabe cómo tratarlo tampoco. Nadie sabe cómo trabajar en una situación de estas. Pero pues, pero hay que hacerlo. Ahí la gente se preocupa, no, que la cuota, que no, que la deuda, que los servicios, pero si todo el mundo está Pues, encerrado, profe, yo le soy sincera. Yo tengo cuotas, incluyéndole a la universidad por pagar. A mí lo único que me importa en estos momentos es como la comida de acá de la casa. claro, es verdad. Es lo único, pues, que se espere. Lo demás puede esperar. Pero Y vieron lo del gobierno, que les va a invertir a los bancos unos recursitos, porque es que los bancos no tienen platica. 17.000 millones. Lo que pasa es que los No, bancos, una bobadita nomás, son y los 17 bancos lo mil tienen millones que se trabajando están normal, invirtiendo. pero es que los haciendo bancos no pueden facturación hacer, normal, no, Los colocación bancos, normal. y los los, bancos no, los bancos están les llamando toca a ponerlo en cobrar, que es lo circulación. peor, profe. Sí, esa parte de los bancos es complicada también. Bueno, Y ojalá dicen esto no se vaya a mayores y la gente tome conciencia de que tiene que quedar en la casa. Porque ya como dice la compañera, yo estuve en el terminal y estaba así. Yo la verdad, yo no sé por qué la gente se va al terminal. Hacer que hablen. Caro dice que estaba así, 5 personas. 5 personas aquí, 5 acá. Ay, tan chistosito, don Leonidas. Vámonos más bien para allá, para Alaska. Uy. Uf. ahí sí le da alegría a Leonidas. Que se vayan para dónde. Viera, Que se vayan para dónde. Canadá. ¿Quiénes se van para Canadá? Muy bueno. Ay, Dios. Ujú. Bueno, continuemos a ver si terminamos entonces. El tema de la diapositiva séptima. Venga, cámbiale esa vaina y que... Doña Kimberly, ya le sirve el micrófono. Sí, profe, ya. Sí, porfa. La diapositiva séptima, ¿cómo la leerías? Esa nos habla del procedimiento para exportar. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, dale. Procedimiento para exportar, le dice también lo de los días, que es al contrario del importar, que el transporte interno se demora más o menos de 2 a 3 días, la inspección, los permisos, en un total de 16 días todo el procedimiento. Sí, Bogotá, Buenaventura. Transporte interno, Sí. de 2 a 3 días. ¿Ustedes cómo ven ese cuadro? ¿Exagerado o acorde? Pues que yo veo, profe, que aquí lo que más se demora es la entrega de mercancías en puerto. Sí. Que lo que es el área logística es lo más demorado. El transporte interno. Sí, Sí, yo creería. Es lo más demorado. Tanto Y lo ese que es el desaduanamiento. transporte y la la inspección inspección. del avión. Exactamente. Y ese desaduanamiento, ¿qué quiere decir? Es, ¿Por qué cree que sucede que el desaduanamiento se demora en 2 días? Donde no se debería en el papel demorar nada. Por la legalización de la mercancía y porque deben de verificar que lo que está en el papel sea lo mismo que llegó físico. Exportación, exactamente. Eso es.
No tanto por legalizar la mercancía, porque no está importando, está exportando, ¿sí? Simplemente es para verificar que las cantidades que están saliendo sí sean las cantidades que están reportando. Porque esa viveza que nos está matando a nosotros los colombianos, que nos queremos llevar a todos por delante, eso es lo que está pasando ahí. Y mire que hasta en las exportaciones se ven eso. La DIAN tiene que verificar 2 días en promedio por contenedor, verificando si es la mercancía que va a salir. O sea, deben haber una cantidad de funcionarios para poder verificar la cantidad de Donde esto contenedores. fuera un país de gente honrada, no debería demorarse ni un día. Verificar de que sí sea lo que se está exportando, sea lo que se está enviando. O el método de verificación debería ser diferente. ¿Sí? Pero 2 días uno tratando de exportar y que la mercancía quieta porque necesita el levantamiento. Tienes como que alarga más la cosa con nosotros acá. Sí. Los escucho. Mira, nunca que silenciar al micrófono. Por favor. Nos están preparando el refrigerio. Sí. ¿Quién es el No, que...? pero no era que quitara la imagen, era el micrófono, eso ya. Parece. No, por ahí se escucha. Lo que pasa es que aquí en el otro, lo que es que en el otro computador están también en clase, ¿ve? Elianidas. No está Pero bien. lo puedes silenciar mientras tanto. El Cuando micrófono. habla lo activa. Es el micrófono. Lo que dice don Carlos es silencia el micrófono. Muchachos, no el audio, no el video. No, Leo, video no. Bloqueó el video y dejó El activo el micrófono. micrófono. El que está al lado. Desactive el audio, Leo, el Dice micrófono. silenciar. No lo ve siquiera. Profe, igual nosotros nos podemos contactar con usted si tenemos alguna duda cuando vamos Sí, señora. resolviendo pues el trabajo final. Sí, mira, las dudas, toda esta semana, pues yo estoy acá en la casa, disponible para lo que ustedes necesiten. Me llaman. Muy bueno por usted, profe. Qué envidia. Ustedes tienen mi número, está ese grupo, ustedes me añadieron a un grupo. Si tienen preguntas me las hacen por ahí, ahí está mi número, si quieren me llaman. ¿Cuál es la idea? Que el trabajo tenga todos esos cuadros estadísticos también y ustedes lo interpreten. ¿Sí? Sería lo ideal. Ayuda mucho para el trabajo, ayuda para el entendimiento de uno cuando está leyendo el trabajo. ¿Y ustedes tienen alguna otra duda? ¿Les quedó claro el tema? Profe, el trabajo es en Word, ¿cierto? Hasta el 30 de Sí, marzo. lo hacen en Word, pero cuando envíen el archivo me lo envían en PDF. Ok. Y se le debe llegar el 30, se le envía. Yo creé la tarea, la creé en la plataforma de la universidad, para que le digan a la niña Sandra o Lave. Sandra. Y al muchacho. Yo esa importación. Señor. Esa importación que yo voy a hacer, la voy a hacer en puras rupias. Está bien, pero acuérdense que comercio exterior, estamos hablando de dólares. Entonces, toda la información debe ser expresada en dólares. Señor, para la información se la puede encontrar. Metió en una camisa de 11 varas, Meneses. Usted la información se la puede encontrar en rupias, sí señor, pero usted la información haga la conversión a dólares, ¿sí? Yo sé que toda la información la van a encontrar en dólares, toda. Sí, está todo en dólares, no, que pues yo se la voy a enviar toda fragmentada, tanto en rupias bueno, como en dólares. Apenas para mandarla queda acá. Es que cuando uno tiene tiempo, mejor dicho. Sí. Bueno. Uno pensionado y con esa cuarentena. Cierto. Uf. ¿Qué preocupa? ¿Qué tal la cuarentona? De todos modos, quedo pendiente para lo que me quieran preguntar. Si les quedó claro el tema, esta ya yo creo que es la última clase, ¿sí? Ya el próximo es el trabajo. Sí. Y no sé, ¿qué dudas tendrían? Listo, profe, muchas gracias. Gracias por todo. Ahí estamos hablando cualquier cosa.
Profe, muchas gracias, muy amable. Profe, muchas gracias. Feliz noche, Muchas compañeritos. gracias. Que Pues, descansen. Chao, igualmente, profe. entonces Chao, estamos profe. hablando por internet, estamos ahí hablando y no salgan de la casa, cuídense. Ahí Listo, les voy a, profe. ahí les Gracias. voy a mostrar Adiós. lo que sonaba ahorita. ¿Qué? No podemos salir. El Nos reloj. toca a los que trabajamos. No van a salir, por favor, cuídense. Carlito, nos tocó luchar por este mundo cruel. Sí, toca apoyar el país en Héroes este sin momento de carpa. crisis. Héroes sin capa. Pues sin capa, sí señor. Y No, que la tengan trabajando, Caro. hablan con Sandra y con Jonathan, porfa, con este tema para lo del trabajo, ¿sí? Si de pronto tienen alguna duda, de Sí. toda esta clase quedó grabada, yo la tengo que enviar a sistemas la va a subir a la plataforma y demás que les mandará un enlace ahí en la plataforma, ¿sí? Entonces, por si les queda alguna duda, vean, quieren recordar algo, cómo se analiza el cuadro o algo así, ya saben. ¿Oyeron? Y ya, que estén muy bien. Bueno, casi terminamos. Listo, profe. Hasta luego. Compañeros, Feliz Profe, noche. chaito. muchas gracias. Chao, Dios los bendiga. Chao, compañeros. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.